y de hecho su baja también junto a la de Koundé, que son dos jugadores que seguramente Lewandowski en área contraria, Pedri un poco pues asumiendo el control de juego desde el centro del campo, y ellos dos, ¿no? En defensa han sido como un gran update respecto a la temporada pasada, y que realmente el Barça se estaba erigiendo también a través de esos dos pilares en defensa. ¿Crees que va a sufrir mucho, que van a ser dos bajas que Xavi va a notar? Es cierto que la baja quizás de Araujo es más notoria porque al final es un defensa central que le venía muy bien al Fútbol Club Barcelona porque hacía buena pareja con Eric, pero en mi opinión creo que es más destacable y va a ser, se va a notar más la ausencia de Jules Koundé en lateral derecho, porque es un jugador que no tiene el Fútbol Club Barcelona, que sí que es cierto que ha fichado a Héctor Bellerín, que te podía jugar a Araujo, pero si está lesionado obviamente no, y va a tener serias complicaciones ahí Xavi porque Bellerín tiene poco rodaje con el equipo y de ahí que además estamos ante una situación, una concatenación de partidos para el Fútbol Club Barcelona que se va a jugar prácticamente toda la temporada porque tiene ese doble partido contra el Inter, un partido contra el Celta de Vigo, tiene el clásico a la vuelta de la esquina, que veremos si llegan Araujo, Koundé, Memphis, Frenkie de Jong, etc, etc. Entonces se va a jugar prácticamente el tramo gordo de la temporada y también va a ser un momento en el que vamos a poner a prueba el nivel de Eric García que venía mostrando en las primeras jornadas y quién sabe, yo espero que juegue Christensen, el danés, que lo venía haciendo también muy bien, y veremos si acaban aportando esa solidez que en un principio parecían dar al principio de temporada. Bruno. Simplemente añadir que a mí el partido contra el Inter, poniéndome en la piel de un barcelonista, me daría más miedo si Brozovic estuviera sano, que se ha lesionado también, y entonces eso al final creo que es más importante esa baja para el partido que las de Koundé o Araujo, porque creo que Christensen lo está haciendo bien, va a ser la prueba de fuego, porque bueno, a mí es un central que nunca me ha terminado de convencer si no estaba con alguien aparte de su compañero en la zaga, con un lateral que como le cubriera más. Siempre me ha parecido que dejaba un poquito de dudas en cuanto más que a solidez, a contundencia en los duelos, pero lo está haciendo muy bien con el Barcelona y ahora va a tener que ser el líder porque dudo mucho que Eric García saque ahora de repente un carácter que podía dejar intuir hace mucho en categorías inferiores, sobre todo con España, pero que no lo ha terminado de sacar en la élite. Y aparte el de Koundé, sí que creo que a lo mejor vemos a Sergi Roberto incluso, porque para lo que quiere Xavi me parece que cuadra más él que Bellerín. Aunque a mí Bellerín es un futbolista que me parece interesante y sobre todo pensando en un partido donde vas a tener, pensando en el clásico, con Vinicius delante, creo que un lateral del perfil de Bellerín te puede ayudar más en cuanto a eh, no sé cómo explicarlo, como aquella vez que el Madrid sacó a Marcelo de extremo para emparejarse con Alves en cuanto a repetir esfuerzos, porque en cuanto al final el único jugador que le podía aguantar las carreras a Dani Alves de ese Madrid, que no tenía Di María en aquel entonces, era Marcelo. Creo que Bellerín puede aguantar muy bien a Vinicius la explosividad y el cambio de ritmo que tiene, sobre todo porque es un lateral rápido y que me parece muy inteligente en cuanto a la defensa del uno contra uno, porque ha tenido duelos importantes. Habrá que ver quién juega. A lo mejor hasta juega Piqué, lo dudo mucho, pero yo creo que a lo mejor incluso lo sacaba por el hecho de que es un líder de verdad y creo que lo vas a necesitar. Sí, al final, Eric García, yo creo que también el buen rendimiento que ha tenido, por lo menos de momento, hasta que no se demuestre lo contrario, tampoco se puede entender sin la presencia de uno de esos dos, de Koundé o Araujo, que al final pues aportan mucha seguridad defensiva y pues le liberan de ciertas tareas también, ¿no? Hugo, a nivel táctico, claro, perder a Koundé es que significa muchísimo. Desde ese lateral está siendo prácticamente un jugador sistema para Xavi, o sea, no hay otro que pueda hacer ese rol y que te dé tantas ventajas. Sí, sí, sí. Sobre todo la polivalencia ataque-defensa. Al final era un jugador que siendo un ganador de duelos, un jugador muy difícil de regatear, creo que no había sido regateado hasta el día de hoy ni una sola vez. Y siendo un central de lateral, como por ejemplo cuando ha jugado Araujo, siendo ese perfil de jugador, luego le hemos visto sacar presiones con una lectura de las superioridades como si fuese un lateral ofensivo clásico al uso y encontrar un jugador que sea capaz
de sostener unos para unos, de ganar duelos aéreos, de ganar duelos físicos en carrera, y que luego sea capaz de conducir diagonales, de generar 3x2 con el extremo y entender el juego y el modelo de juego también. La verdad que ahí es una posición complicadísima, es lo que comentaba Nico, que creo que se va a notar mucho más que Araujo, no por nada, porque Araujo te hacía una parte de ese lateral, te podía parar, era el jugador, el stopper de Vinicius, le ponemos, le emparejamos, que no coja velocidad, bueno, puede hacer una labor y puede hacerlo muy bien, puede ser un jugador que puede parar, pero claro, te falta la otra parte. Bellerín, pues un poco al contrario que Araujo, un perfil a lo mejor más ofensivo, aunque es lo que comentaba también Bruno, que sí que es un jugador rápido y que Vinicius muchas veces ha sufrido contra jugadores rápidos, aunque no sean muy buenos defensivamente. Hay veces que hay grandes defensores delante a los que baila absolutamente porque solamente por la explosividad y la capacidad de cambio de ritmo y cómo lo domina los baila, y sin embargo ha habido defensores laterales que no han sido a lo mejor superiores en aspectos defensivos, pero que bueno, como tenían cierto físico, le aguantaban y le peleaban. Y bueno, yo creo que eso es un poco lo que se encuentra en el Barça, a ver en qué estado está Bellerín para un duelo así. Sí, sí, Bellerín al final yo creo que también tiene que ir entrando en ritmo, y quizás ahora mismo la apuesta que parece más con menos riesgo, digamos, quizás es la de Sergi Roberto, un perfil quizás un poquito más compensado, que tiene también capacidad para jugar por dentro, sí que es menos rápido evidentemente que Bellerín, pero quizás puede hacer un poquito, sobre todo en salida de balón, esas funciones, ¿no?, que hacía también Koundé, que además yo creo que su baja no solo afecta al equipo por esa banda y por la configuración que tiene en la banda derecha del Barça, sino que también puede afectar, que puede ser como una especie de efecto dominó, ¿no? Porque también, por ejemplo, Balde es un jugador que se ve muy beneficiado de tener a un lateral que le compense en banda contraria. Entonces, quizás el hecho de que no goce de tanta libertad, por ejemplo, el hecho de que el interior de ese lado, quizás, normalmente Gavi, que por suerte de eso va sobrado, tenga que hacer quizás un esfuerzo extra para llegar a defender ciertas situaciones a las que quizás el Roberto, si es el caso que juega, no llega, ¿no? No sé si tenéis la sensación, Nico, por ejemplo, de que es una baja que, como comentabais, es todavía más importante que la de Araujo, no solo por lo que pierdes en el lateral, sino porque puede mermar el rendimiento de otros jugadores en otras posiciones. Sí, totalmente de acuerdo, John. Lo decías tú, al final Koundé está siendo un jugador sistema para Xavi. Lo vemos en otros equipos, por ejemplo, sin irnos más lejos, en el Villarreal, con Foyth, que es un perfil de lateral mucho más defensivo, y por la otra banda con Pedraza o ahora Mojica. Y lo estábamos viendo en el Barça con Balde y, como comentabas, Koundé o Araujo, ¿no? Al final te da esa posibilidad de atacar por un lado y permitirte jugar incluso con 3 centrales cuando estás atacando, te permite una variabilidad táctica muy interesante dependiendo de los partidos, dependiendo de los contextos, y obviamente, como comentábamos, pierdes un jugador que te da todo, porque Sergio Roberto te da unas cosas, pero no es completo. Bellerín, lo decíais también, te da esas cosas en ataque, te puede defender a Vinicius por desgaste, pero no es un jugador especialmente defensivo. Entonces, al final lo que estás perdiendo es un jugador sistemático que se estaba además entendiendo muy bien con Lewandowski, que le estaba sirviendo balones como el que vimos, ese pase que le manda Lewandowski, si mal no recuerdo, un partido contra el Cádiz, puede ser. Y bueno, estamos viendo un Jules Koundé que parecía que iba a aportar muchísimo en el Barça, pero no sabíamos hasta qué punto iba a ser de necesario desde el lateral derecho. Sí, yo creo que esa, bueno, igual la podíamos intuir, pero no creo que la viniéramos venir de que fuera un jugador que fuera a acabar siendo indispensable en esa posición. Yo creo que nos lo imaginábamos más como central. Un poco para zanjar el tema, iremos uno por uno. Quiero, bueno, respuesta así rápida, corta, un poco de lo que creéis y un poco de justificación. Para estos partidos que vienen y sin estos dos jugadores, empezamos por ti, Bruno. ¿Cuál sería tu pareja de centrales titular? Es que yo tengo la pedrada de que a lo mejor Xavi piensa que vuelve a las que está otra vez en el Al-Sadd y tira 3 centrales con 2 carrileros altos. Dembélé ha jugado ahí con Francia, Marcos Alonso te encaja bien ahí y puede tirar algo así. No creo Marcos que lo haga. como central, dices, ¿no? No, Ah, como como carrilero. también como carrilero con Balde, por ejemplo, y jugar, incluso retrasar un poquito a Busquets, no creo que lo haga, pero ponerlo ahí como líbero un poquito sin tener que hacer tanto esfuerzo, no lo va a hacer, porque sería jugártela demasiado. Si fuera otro tramo de temporada,
se lo podría yo creo que incluso plantear, pero sabiendo lo que viene, no lo va a hacer. Entonces, yo mi pareja sería Eric García Piqué, pero por lo que comento de que creo que va a hacer falta a no ser, vuelvo a repetir, que Eric García dé un paso al frente en cuanto a liderazgo en la defensa, creo que hace falta ahí alguien que sepas que te lo vaya a sostener en momentos importantes. Y Christensen y Eric García son dos centrales que los hemos visto que si cometen fallos suyos se vienen un poquito abajo. Y tener dos jugadores así te puede dar mucho con pelota sobre todo, pero en ese momento en el que contra el Inter, por un ejemplo, Lautaro mete un gol por Eric García o Christensen fallan, se vienen un poquito abajo, se te puede complicar el partido. Hugo, pareja titular. Yo sí que diría con Eric y Christensen. Al final es la que más, al final tiene más rodaje como pareja que las Temporada otras fueron ellos. combinaciones. En pretemporada prácticamente eran los que jugaban el volumen grande de minutos. Y al final lo más importante en una pareja es entenderse en el sentido de La quién va, quién comunicación. sale, quién corrige, cuándo, cómo se tira la línea, como le pasó, por ejemplo, a España con Pau Torres y Eric García, que no, evidentemente no se entendían. Y al final puedes hacer incluso un buen partido individualmente, pero si no te entiendes con tu pareja es complicado. Entonces, a ver, no te digo, obviamente con Piqué se entiende porque ya compartieron temporada pasada, pero este año parecía que Christensen y Eric parecía que funcionaba medio bien. Además, Christensen es un central que, pese a lo que mucha gente piensa, es bastante rápido, sobre todo en carrera larga. Es uno de los jugadores con más velocidad del Barça atrás para corregir. Nadie piensa esto, pero es cierto, tiene varias veces récords de velocidad punta en carreras largas y tampoco es un perfil, siendo buena salida de balón, aseado, no es un ganador de duelos, no es un jugador que vaya a la disputa física, que en eso sí se parece a Eric García, pero sí que es verdad que tiene alguna cualidad, por ejemplo, la velocidad, que sí que puede ajustarse medio bien a lo que tiene. Yo creo que Piqué ha sido un gran corrector, sobre todo por timings, más que por velocidad, también de empezar a correr, pero ya no le veo yo jugando con una pareja de Eric a 45 o 50 metros de su portería. Nico. Quizás para el día a día también te diría ese Eric Christensen, ¿no? Porque están jugando bien, están teniendo continuidad ahí y están demostrando que pueden aportar, ¿no? Pero quizás sí que me oriento un poquito más a lo que decía Bruno, porque al final si Xavi es capaz de recuperar una buena versión de Piqué como jerarca en el día D, en el partido importante, creo que puede aportar un poquito más, sobre todo porque ya vimos que el Barça puede jugar bien, pero le falta ese grado de competitividad que sí que te puede aportar un líder como Gerard Piqué y que creo que complementaría un poquito mejor con Eric. El problema yo creo ahí es que si tú quieres recuperar una buena versión de Piqué, además este tipo de jugadores que yo creo un poco como Busquets, jugadores que son un poquito diésel, que cuando tienen partidos y van sumando partido tras partido, llegan a un rendimiento, ¿no? Como bastante sostenido, que bueno, sí que son jugadores que ya por la edad pues tienen ciertas carencias a nivel de velocidad sobre todo y de agilidad, ¿no? También en el giro, pero yo creo que es difícil recuperar una buena versión de Piqué si no apuestas por él en el día a día. Entonces, creo que ahí no casa muy bien el hecho de que salga de repente contra el Bayern si no ha ido teniendo continuidad en otros partidos. Pero bueno, evidentemente que por jerarquía, pues sí que es el jugador, pues quizás más líder, ¿no? Que quizás no está en ese punto en la temporada. Pero bueno, veremos lo que ocurre. Sí está la situación en los centrales. Xavi que ha tenido ahí un contratiempo importante y que tendrá que solventarlo de alguna manera. Y